Espíritu Santo. Suplicamos a Dios su presencia para que nos apoye, para que nos ilumine, para que podamos reflexionar este momento y poder también así fortalecer nuestra espiritualidad por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La anfitrión o un participante dice aquí. Salí de la reunión. Sí, okay. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva. Vamos, bueno, ustedes ya conocen muy bien, ya conocen la vida de Santa Teresa de Ávila, la venerable Madre Chuy, por excelencia. Pero sí quisiera retomar algunos elementos de su vida y algunos otros elementos para que podamos al final hacer una pequeña meditación, algunas preguntas. Ya sabemos la proveniencia de Santa Teresa de Ávila. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda, Beatriz Ávila y Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. Un elemento. Súbale más, era subirle más. Subirle. Ajá. Ahorita entre normal y ahorita que le den acceso, ya nomás le sube. Con gran estima. Alonso Sánchez tuvo 3 hijos de su primer matrimonio, recordemos hay 2, y Beatriz Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, la Santa Teresa escribe así: por la gracia de Dios todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo. Un elemento muy interesante de la forma en cómo Santa Teresa de Ávila habla de su familia. Bueno, estamos ya en esta. Nació en la ciudad de Ávila, como sabemos, 28 de marzo de 1515. Vamos a bueno, a los 7 años hay un detalle interesante que los historiadores hablan de Santa Teresa de Ávila. Ya desde pequeña, a los 7 años, tenía gran predilección por la lectura de las vidas de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de la misma edad, de suerte que acostumbraban a jugar juntos. Quedaban impresionados por el pensamiento de la eternidad, admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna, y hay, según los historiadores, ponen en labios de ellos esta frase acerca de los santos: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. ¿Por qué insistimos en esto? Porque, la siguiente diapositiva, porque tanto Teresa como su hermano van a cultivar a los pequeños el deseo del martirio, de la santidad. Un gran santo pequeño, Joselito, como le decía su mamá, hoy más que nunca es muy fácil ganarse el cielo. El Concilio Vaticano II nos va a hablar de la vocación universal a la santidad. Bueno, es muy interesante que los historiadores dicen eso de Santa Teresa de Ávila, como desde pequeños, al leer las biografías de los santos y de los mártires, ellos deseaban, aspiraban a la santidad por el martirio. Tanto así que Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo. Es interesante lo que decían, lo que pensaban Teresa y su hermano, que morir por Cristo pues algo muy rápido y fácil. No tenían que hacer los grandes tributos a los cuales estaban acostumbrados en su momento las familias de la nobleza. Y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Se escaparon, como sabemos, se escapan, pero por allá en el camino un tío los regresa y dice: a ver, chamaquito, van para atrás. Pero bueno, hay que resaltar cómo la acción de Dios ya va trabajando en ellos. Cuando llegan con su madre, qué curioso, los reprendió. Rodrigo, su hermano, le echa la culpa a la hermana. Bueno, ya ven cómo son los conflictos de hermanos. En vista del fracaso, siguiente diapositiva, en vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín. Bueno, cosas que no están por demás. Otra diapositiva. Recordemos que la madre de Teresa murió cuando apenas ella tenía 14 años. Y dice Santa Teresa: en cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme en sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya.
sentido de la maternidad, una experiencia muy bonita de Santa Teresa de Ávila. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La Santa confiesa en su autobiografía: esos libros nos dejaron de enfriar no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballerías me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre las manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes y emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de su condición. Recordemos que estamos hablando de la Europa medieval, donde comienzan los grandes vestidazos, grandes vestidos de la nobleza. Teresa es de familia noble, donde incluso hasta la iglesia, pues bueno, aquello parecía un desfile de modas, tanto ropaje, de tantos hilos. Todo esto empezaba a distraer a Teresa. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de la ciudad de Ávila. Pero vamos a un siguiente elemento. Un año y medio más tarde, estando en el convento de las Agustinas, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empieza a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa. Claro, fue al convento no porque quería ser religiosa, sino porque su papá, preocupado por que la hija estaba tomando un camino no muy favorable, la llevaba al convento solo para estudiar. Entonces reflexiona sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. Había una tensión en Teresa de Ávila. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Santa Teresa de Ávila. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, cosa que el papá en su primer momento no quiso. Recordemos, ustedes lo saben, Teresa de Ávila, bueno, no quiere tanto ser religiosa, va a educarse. Después, su papá, cuando escucha que quiere ser religiosa, dice: no te me vas, porque no, yo no quiero que seas monjita. No sé a qué les suene esto, si a ustedes ha pasado, ¿verdad? Si en algún momento también la propia familia nos ha dicho: no, prefiero que seas otra cosa, pero no religiosa. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años cuando escapa. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Creo que son elementos que hay que ir meditando, reflexionando. También, seguramente ustedes en su casa, tal vez no, tal vez sí, o tal vez de forma propia, personal, esa resistencia a la vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar. Su padre la sacó del convento. La hermana Juana Suárez fue a hacer compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Ya sabemos que desgraciadamente todo esto empeoró. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó al grado de que se pensaba que llegaba la muerte. Pero Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a su tío Pedro, que era muy piadoso. Le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna titulado El tercer alfabeto espiritual. Sería interesante conocer estos textos, leerlos, meditarlos. Teresa siguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental, elemento fundamental para después lo que va a ser el éxtasis con la transverbación que vive Santa Teresa en su mística. Aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Después de 3 años, bendito Dios, Teresa recobra la salud. Pero no termina aquí el asunto de Teresa. Según los biógrafos, de donde yo tomo toda la información,
ahora tiene que emprender una lucha interna, pero su arma fundamental que es la oración. Su prudencia, que son virtudes que tenía, prudencia, amabilidad, caridad, a las que añadió un gran encanto personal y ganaron la estima de todos que la rodeaban. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían, porque pareciera que esa era la función de la religiosa, platicar y platicar y platicar. Imagínense, ¿verdad? Qué estilo aquel de una vida religiosa. Y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Esto la llevó a descuidar la oración mental y el demonio contribuyó al inculcarle la íntima convicción bajo la capa de que su vida disipada la hacía indigna de conversar familiarmente con Dios. Además, la santa decía, para tranquilizarse, que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras religiosas. Justificaba su descuido de la oración mental. No creo que les pase a ustedes, ¿verdad? Bueno, si la otra no rezó, yo, ¿por qué? Tengo otras cosas que hacer y Diosito lo sabe y la Madre también, así que estamos bien. Estoy hablando de otros conventos, ¿verdad? Pero ya mencioné la Madre y entonces desde aquí. Al instituto también le pasa eso. Son las justificaciones de la vida espiritual. Nos justificamos fácilmente. Por fin, ¿no quieren que haga esto o rezo? No puedo hacer las dos cosas a la misma vez. Bueno, confieso a otras religiosas, no a ustedes, ¿eh? Eso es lo que estoy. Cuando me platican, tampoco no es de confesión. Entonces descuidaba, diciéndose que sus enfermedades le impedían meditar. Sin embargo, añade la santa, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande, en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas. En medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración y es un error pensar que solo se puede orar en la soledad. Así que nada de pretextos de que por fin lavo toda la loza, las ollas, o quieren que rece. Pues las dos cosas se pueden. Dice San Benito, hora es la hora, así que no te hagas. Poco después de la muerte de su padre, ya murió su mamá, ahora el papá, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviera a la práctica de la oración. Hay momentos en la vida que la muerte del papá, la mamá, no me gustó esta comunidad, donde me mandaron, tengo problemas, cuidado, porque a veces son causas suficientes según nosotros para descuidar la práctica de la oración, de las virtudes, o lo que se le conoce en el instituto con las constituciones. La santa no la abandonó jamás desde entonces. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse totalmente a Dios y a renunciar del todo a las horas que pasaban en el instituto y el intercambio de regalillos, pues iba bien, ¿verdad? A quien le dan pan que yo decimos en México, ¿verdad? Y pues si te endulzan el oído, si te apapachan, pues ¿quién va a querer renunciar a eso? Es curioso notar que en todos esos años de indecisión en el servicio de Dios, Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones, por malos que fuesen, pero el tiempo que empleaba en la oración se le iba a desear que los minutos pasaran pronto y que la campana anunciara el fin de la meditación. Le encantaba escuchar mucho. Bueno, yo allá antes estuve con unas comunidades religiosas que atiendo, de otras comunidades religiosas. Me comentan las superiores, dicen, oiga, parece, pero que quieren leer y leer y leer y leer, pero cuando toca rezar, tanto cabezonas, cabeceando. Y el celular y duro con el dedillo para arriba, ya está bien hecho el dedo. Eso le pasó a Teresa con los sermones. Le encantaba escuchar sermones. Meditar le daba sueño. No sé cómo les pase acá, pero Santa Teresa nos está enseñando un poquito avanzado. A ver si alcanza a ver la siguiente, porque el fondo está un poquito feo. Convencida una vez más de su ingenuidad, invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes,
como San Agustín y Santa María Magdalena, con quienes están asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. Creo que no nos haría mal invocar a San Agustín y a Santa María Magdalena. El primero, que fue fundamental para que ella se decidiera abandonarse totalmente en Dios, en el servicio a Dios, San Agustín. Fue la lectura de las confesiones de San Agustín. El segundo fue un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del Señor. Sentí, dice ella en su biografía, sentí que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda. Y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual. Una visión mística que tuvo Santa Teresa. Avanzando a la siguiente. No se vayan a perder en allá en Firenze, Florencia. Por ello y para ello, a partir de allí, Santa Teresa de Ávila va a asociarse más al sentido penitencial y al sentido de abrazar la cruz. A la santa le atraían más los cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía. En una ocasión, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció escuchar la voz que decía: tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Hoy por decir, tanto tiempo en el celular, tanto tiempo chismeando, bueno, hoy nos podría decir el crucifijo también de esa manera, ¿verdad? Eso u otras cosas más. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Avanzamos. Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas, tanto son capaces de ver sus faltas, eso lo anotan los biógrafos, ella vio sus faltas. Entonces, a partir de ahí, Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión. Tanto así que esto nos va a llevar a que hoy día podamos disfrutar de toda su obra literaria mística. La oración de unión ocupó un largo periodo en su vida, con el gozo y el amor que le son característicos, y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Ello le inquietó, no estaba preparada del todo. Esto le inquieta a Santa Teresa de Ávila. ¿Será posible, como cualquier persona pudo haber pensado, será posible que es realidad esto? O a lo mejor pensaría Teresa, estoy quedando mal, estoy enferma. Ello le inquietó porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas. Un poquito más adelante, bueno, uno de los que consultó fue Francisco de Salcedo, un hombre casado que era un modelo de virtud. Este la presentó al padre Daza, doctor, tenido por muy virtuoso, según, quien dictaminó que Teresa era víctima de engaños del demonio. Esperemos que no nos pase a ustedes y a su servidor, ya que era imposible que Dios concediera favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella pretendía ser. Teresa de Ávila no pretendía ser la más santa y la más gorda, la más importante, la más estudiada, la que viajó y conoció tantos países. No, ella quería ser imperfecta, imperfecta a los ojos de Dios. Entonces, por eso dijeron, no está loca. En otras palabras, dijeron, no está loca, pues. Un poquito más. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, le aconsejó que pidiera a Dios ayuda para hacer siempre lo que fuera más agradable a sus ojos y con ese fin recitarse diariamente el Veni Creator Spiritus, que es una oración pues que la hacemos, ¿verdad? Así lo hizo Teresa. Un día precisamente cuando repetía el himno, fue arrebatada en éxtasis y oyó en el interior de su alma estas palabras: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles.
Hay comunidades religiosas, bueno, yo recuerdo con los padres legionarios, los 3 años en Roma, nuestra primera oración es el Veni Creator Spiritus. Hay capillas de formación, de conventos y de seminarios que ya en su interior está escrito todo el Veni Creator Spiritus, para que la primera invocación sea el Espíritu Santo, como lo hizo Santa Teresa de Ávila. Bueno, por si de algo sirven los comentarios, y por lo que nos ha regalado la misma Santa en su autoridad. Una más. Ella añadirá después, el Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que podemos conseguir en meses y años remando con nuestras fuerzas. Un poquito más adelante, porque miren que el tiempo no alcanza. Sin embargo, la vida mística de Santa Teresa va a tener dificultades. A esto los biógrafos le llaman las persecuciones, los obstáculos. En la época en que el padre Álvarez fue su director, Teresa sufrió graves persecuciones que duraron 3 años. Además, durante 2 años atravesó por un periodo de intensa desolación espiritual. ¿Se vale tener la desolación espiritual? Sí, pero no soltarse. Aliviado por momentos de luz y consuelo extraordinarios, la santa quería que los favores que Dios le concedía permanecieran secretos, pero las personas que la rodeaban estaban perfectamente al tanto y en más de una ocasión la acusaron de hipocresía y presunción. De hecho, le decían la iluminada. Recordemos que estamos hablando de los famosos Illuminati, la ilustración que dice que solamente la ilustración tiene por característica, esto surge en Francia, que la ilustración tiene por doctrina, todo tiene que ser comprobado con la razón. Si no es la razón, todo es mentira. Entonces, incluso a Santa Teresa la van a llamar así, la iluminada, la iluminata. El padre Álvarez era un hombre bueno y timorado, pero no tuvo el valor suficiente para salir a defensa de la dirigida. En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila y naturalmente fue a visitar a la famosa Carmelita. Ya gozaba de fama Santa Teresa. De la buena y de la mala, De la buena y de la mala, gozaba fama. Una mujer virtuosa, una mujer de oración, pero también sus propias compañeras de convento, los habitantes de Ávila, que ustedes saben, paréntesis, los conventos en aquel momento de Edad Media, pues eran como una cafetería el día de hoy. Eran como que vamos a echar café, y con monjitas mejor, y que nos hablen bonito. Y ya, limpiaban su conciencia y se regresaban. No teníamos la práctica de la confianza. Bueno, entonces, fue a verla. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las pruebas que Dios le enviaba purificaron el alma de la santa y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte. La despegaron de las cosas del mundo y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. Todos los santos tienen esta parte. La venerable Madre Chul también. Ustedes lo conocen mucho mejor. Y también es el camino que uno debe de ir siguiendo. Avanzamos. En algunos de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se elevaba hasta 1 metro. Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Dice, después de una de aquellas visiones, escribió la bella poesía que dice, tan alta vida espero que muero porque no muero. Fue una de las expresiones después de tener esta, que se le llaman la transverbación. ¿Qué es la transverbación? Cuando algo atraviesa el alma, atraviesa una persona. Y en este caso es el Espíritu Santo que traspasa el alma, el corazón de Santa Teresa de Ávila. Según los historiadores, dicen que cuando se hace, sacan su ataúd, el cuerpo, observan en el estudio el corazón como si estuviera llagado, lastimado. No es la única ocasión, tantos santos han vivido lo mismo. Paréntesis, recordemos a San Felipe Neri, aquel apasionado de la Eucaristía, que pedía el fuego del Espíritu, siempre adolorido de su pecho,
Y cuando muere y cuando hacen después lo mismo, la causa de canonización, su corazón intacto, calientito, ardiente, la transverbación. Dios hace posible. Vamos adelante. Santa Teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno de la transverbación. Vi a mi lado un ángel que se hallaba a mi izquierda en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrado a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales como las que he referido más arriba. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos los querubines, dice Santa Teresa. Llevaba en la mano una larga espada de oro cuya punta parecía un ascua encendido. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas. Y cuando sacaba la espada, me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que yo no hubiese querido verme libre de ella. Tal vez no estemos muy acostumbrados a estos lenguajes, tal vez a lo mejor, pues sí, ¿cómo sería esto? Bueno, una asomada a los escritos de Santa Teresa de Ávila, a sus poesías, nos ayudarían mucho a alcanzar un poquito el grado, dicen los grandes maestros de espiritualidad, a poder asomarnos un poquito a la mística de estos grandes de la santidad, como son Santa Teresa de Ávila y el propio San Juan de Ávila. Esto le lleva a un deseo de unirse rápidamente con Dios, querer morir pronto para unirse con Dios. Y estaba templado por el deseo que le inflamaba de sufrir por su amor. A este propósito escribió: la única razón que encuentro para vivir es sufrir. Y eso es lo único que pido para mí. Son palabras muy hermosas, muy bonitas, pero que dejan atrás toda la quejadera y los falsos sufrimientos que no son nada religiosos, que a veces podemos traer sufrir por sufrir. Según reveló la autopsia en el cadáver de la santa, había en su corazón la cicatriz de una herida larga y profunda, cuando se hace el estudio sobre su cuerpo. Avanzamos una más. Vamos a brincarnos un poquito los escritos, la escritora mística, nos pasamos hasta fundadora. Ahí. Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor, como dice el libro del Apocalipsis en las cartas a las comunidades. A principios del siglo XVI, ya el primer fervor de las comunidades estaban por el suelo. Y más que aquello se había convertido en una cafetería religiosa, los conventos, pues ya que se podía esperar. Ya hemos visto que los recibidores de los conventos de Ávila eran una especie de reunión de las damas y caballeros de la ciudad. Imagínense la máscara de iglesia, pero bueno, son las etapas de la vida de la iglesia. Por otra parte, las religiosas podían salir de claustro con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas, esperantes, como es ahora. Las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual era a la vez causa y efecto de la relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila llegó a haber... Estamos escuchando una conferencia. Santa Teresa comenta más tarde, la experiencia, atención, fíjense qué interesante. La experiencia me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres. Dios nos guarde de ese mal. Bueno, eso es de Santa Teresa. Bueno, pero está hablando no de las religiosas. Recuerden que estamos viendo el contexto, pues llegaba nada más al cafecito, yo ya traje este bordado, enséñenme otro punto de cruz, el deshilado, imagínense el asunto. Dice, ¿y para qué servía todo eso? Pues la verdad, para solamente chismear. Por eso Santa Teresa dice, líbranos Dios de este mal. Ya que tal estado de cosas se aceptaba como normal.
Las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. Quiero rescatar esto que dicen los historiadores de Santa Teresa. Un peligro que tuvieron los conventos del siglo XVI es que las religiosas no veían tan mal lo que estaba mal. Relajaron su vida religiosa y poco a poco abandonaban el espíritu de sus fundadores. Un día en un convento, voy a decir cuál, en un convento de agustinas, que de repente yo voy a confesar o a celebrar, escuché a una religiosa que dijo, yo ya me voy de aquí, porque ¿qué caso tiene ser agustina cuando nuestro fundador de hace tantos siglos que pasó? Tampoco sí, es en serio. Dije, qué bueno que se va a salir, porque imagínense, tenerse ese pensamiento de no reconocer el espíritu de un fundador. No les vaya a pasar acá igual, de que digan, no, ya, las hermanas mayores, ya, que pasen, ya se vayan, ya son tiempos nuevos. Espérate, si el espíritu movió, si el espíritu fue que suscitó, ¿por qué decir eso? Cuidado, es un riesgo que nos puede estar carcomiendo, ¿verdad? Bueno, a este respecto, no sé si hay algún comentario, si algo pase, ¿verdad? Sí, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Que ese es un peligro. Que las comunidades religiosas pierdan el espíritu de sus fundadores. Hay que mantenerlo vivo. No es cosa del pasado. Los santos no son un museo. Son la expresión de la misericordia de Dios. Como vamos a ver al final, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, son modelos de vida y son intercesores. Si alguna religiosa llegase a tener ese sentimiento de ya, nada que ver con la fundadora, con el fundador, a ver, mejor busca una secta, ¿verdad? Porque en un convento, creo que en un instituto, no. Bueno, vamos adelante porque ya me estoy robando los minutos. Así. Bueno. Gracias, sí. Es que son casi 70 diapositivas. Y por eso hoy trato de ir rápido. San Pedro de Alcántara, San Miguel Beltrán y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto. ¿Cuál proyecto? Pues bueno, el proyecto de ir fundando conventos y también de renovar. Y el padre Gregorio Fernández, provincial de los Carmelitas, autorizó a Teresa ponerlo en práctica. Sin embargo, el revuelo que provocó la ejecución del proyecto hizo que el provincial retirase el permiso y Santa Teresa fue objeto de las críticas de sus propias hermanas, de los nobles, de los magistrados y de todo el pueblo. A pesar de esto, el padre Ibáñez Dominico alentó a la santa a proseguir la empresa con la ayuda de doña Guiomar, doña Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa, emprendió con su esposo la construcción de un convento en Ávila en 1561. ¿Qué está buscando Teresa de Ávila? Teresa busca la renovación, porque ya estamos diciendo mucho, siglo XVI, los conventos se han vuelto una forma fácil de vivir, una escapatoria. Va a haber comida, van a llegar las nobles, va a haber cafecito, va a haber galletitas, va a haber ropa. Va a haber espagueti, va a haber esto, o sea, vida cómoda. Y entonces, Teresa, con el espíritu, va buscando la forma de renovar. Tanto así que por eso Teresa de Ávila va a descalzarse, por eso se llaman los calzados y los descalzados, porque además, pues bueno, estamos en el ambiente medieval, las comunidades religiosas, las religiosas ya no vivían la austeridad, sino la comodidad. Bueno, seguimos más adelantito, pero haciendo, funda este convento. Vamos al siguiente, por favor. Por entonces llegó a Roma un breve que autorizaba la fundación de un nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo la causa. Y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé en 1562. Durante la misa se celebró en la capilla tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras tres personas. Así comenzó.
Avanzamos ahí. La inauguración causó gran revuelo en Ávila. ¿De qué se tratará este nuevo convento? Esa misma tarde, la superior del convento de la Encarnación mandó a llamar a Teresa y la santa acudió con cierto temor, pensando que la iban a encarcelar, a excluir. Naturalmente tuvo que explicar su conducta a sus superiores y al padre Ángel de Salazar, provincial de la orden, aunque la santa reconoce que no faltaba razón a sus superiores para estar disgustados. El padre Salazar le prometió que podía retornar al convento de San José cuando se calmase la excitación del pueblo. Adelante, ahí. La fundación era bien vista en Ávila. Se acabó las mesas elegantes, se acabó el chisme, se acabaron las pláticas largas y pues estar hablando de los demás. No fue bien vista la fundación en Ávila, la renovación que hacía Teresa, porque las gentes desconfiaban de las novedades y temían que un convento sin fondos suficientes se convirtiera en una carga demasiado pesada para la ciudad. Que de hecho el alcalde y los magistrados hubiesen acabado por mandar demoler el convento si no los hubiera disuadido de ello el dominico Ibáñez. Por su parte, Teresa no perdió la paz en medio de la persecución y siguió encomendando a Dios el asunto. El Señor se le apareció y la reconfortó. Ahí. Entre tanto, Francisco de Salcedo y otros partidarios de la fundación enviaron a la corte un sacerdote para que defendiera la causa ante el rey, y los dos dominicos, Báñez e Ibáñez, calmaron al obispo y al provincial. Poco a poco fue desvaneciéndose la tempestad y 4 meses más tarde el padre Salazar dio permiso a Teresa de volver al convento de San José con otras 4 religiosas del convento de la Encarnación. No fue fácil emprender la empresa. Este instituto tampoco la tuvo tan fácil. Comunidades que dicen, bueno, ¿cómo que una comunidad, un instituto para atención de salud? La Mare Chul no le fue tan fácil. Ustedes conocen, bueno, he leído lo poco, me considero ignorante, ¿verdad? No fue fácil, pero cuando la gracia de Dios está presente. ¿Por qué hablamos del convento de San José? El convento, primer convento que funda Teresa. La santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. Imagínense, para las religiosas acostumbradas a estar plática y platiquen, hable y hable y hable y hable, y ahora en silencio, pues no era tan fácil. El convento carecía de rentas, como lo hacían los otros, el de la Encarnación, reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos, por eso no descansan. Y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de la carne. Vegetarianas, hasta eso eran muy saludables. Santa Teresa no admitió al principio más que a 13 religiosas, pero más tarde en los conventos, que no vivían solo de limosnas, sino que poseían rentas, aceptó que hubiese 21 religiosas. Teresa, la gran mística, no descuidaba las cosas prácticas, sino que las atendía según era necesario. Sabía utilizar las cosas materiales para el servicio de Dios. En una ocasión dijo, Teresa sin la gracia de Dios es una pobre mujer. Con la gracia de Dios, una fuerza. Con la gracia de Dios y mucho dinero, una potencia. Le echaba fuerza, ¿verdad? Era optimista Teresa de Ávila. Sí, no se amedrentaba. En 1567, el padre general de los carmelitas, el padre Rossi, así llamado, Juan Bautista Rubio, visitó el convento de Ávila y quedó encantado de la superiora y de su sabio gobierno. Acuérdense que incluso a nivel de iglesia surgen las famosas misas tarifadas y lo que son las misas rogativas. Se dejaban tantos lingotes de oro para el obispo o al sacerdote, el convento, y que se pusieron a rezar por aquel infame que era bien descendido, bien canijo, porque se aseguraba con dinero su alma. Entonces, era una cosa del dinero tremendo. Estamos hablando de la iglesia. Por eso surge la reforma protestante. Porque dices que esto no está muy bien. Pues, entre otras cosas. Y concedió a Santa Teresa plenos poderes para fundar otros conventos del mismo tipo, a pesar de que el de San José había sido fundado sin que los tuviera. Y aún autorizó a fundar los conventos de frailes reformados, los carmelitas contemplativos,
en la región de Castilla. Santa Teresa pasó 5 años con sus 13 religiosas en el convento de San José. 5 años. Precediendo a sus hijas no solo en la oración, sino también en los trabajos humildes, como la limpieza de la casa y el hilado. Acerca de esa época escribió: creo que fueron los años más tranquilos y apacibles de mi vida, pues disfruté entonces de la paz que tanto había deseado. Su divina majestad nos enviaba lo necesario para vivir sin que tuviésemos necesidad de pedirlo, y en raras ocasiones en que nos veíamos en necesidad, el gozo de nuestras almas era todavía mayor. La carencia nunca fue causa de quejarse. Avanzamos. En agosto del 67, siglo XVI, Teresa se traslada a Medina del Campo, donde funda el convento. Estamos hablando de fundación más adelante. Hay un detalle interesante de cómo también Santa Teresa de Ávila era muy exigente, era muy inteligente, siempre guiada por el Espíritu, para cuando quería empezar a alguien al convento. Una joven de Toledo, se dice en las historiografías, aunque gozaba de gran fama de virtud, santa, casta, limpia, y Dios era admitida en el convento y dijo a la fundadora que traería consigo su vida, vuestra Biblia. Dios nos guarde. No es que rechazara la Biblia, era un pretexto. Ella vio muy bien el pretexto de agarrar nomás la Biblia para no hacerla, para no dedicarse a una vida sencilla y austera. Entonces, Teresa de Ávila era muy sagaz. Sabía discernir cuando la vocación era realmente limpia o traía ya pretextos. Interesante esto. Que no fuera pretexto para faltar en la humildad. Ella también ayudó para la reforma de los religiosos carmelitas. La santa había informado en Medina del Campo a 2 reyes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma: Antonio de Cruz Heredia, superior del convento, y después a San Juan de la Cruz, hasta donde llega la gracia de Dios. Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un convento de frailes en el pueblecito de Duruelo en 1568. Avanzamos. La santa también fundó en Pastrana un convento de carmelitas descalzas. Cuando murió don Ruy Gómez, bueno, personajes de la historia, quien había ayudado a Santa Teresa en la fundación de los conventos de Pastrana, su mujer quiso hacerse carmelita. Fíjense, pero exigiendo rigurosas dispensas de la regla y conservando el tren de la vida de una princesa. El cafecito, la cucharita, el chismecito, la galletita, bueno. Y entonces Teresa, viendo que era imposible a la humanidad propia de su profesión, ordenó a sus religiosas: mejor vámonos, dejemos aquí a esta supuesta religiosa con su vida de princesa. Interesante, ¿verdad? Como la santa dice: ah, pues no, y no la doblegó. Bueno, aunque ese sí. Vamos a pasar a la siguiente, porque la reforma de carmelitas, religiosos, más adelante, en la persecución. Ahí no se alcanza a ver, disculpen, lo leo de acá. Obvio, no fue fácil la obra de Santa Teresa. En otras partes de Europa, pues llegaban rápido las noticias, y carmelitas de Italia veían con malos ojos el progreso de la reforma en España. No vieron bien eso. ¿Cómo que ahora ya viven en la pobreza y la humildad? Lo mismo que los carmelitas no reformados de España dijeron: no, esto está mal. Pues comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse. Padre Rubio, superior general de la orden, quien hasta entonces había favorecido a Santa Teresa, se pasó de lado a los enemigos y reunió en Plasencia un capítulo general que aprobó una serie de decretos contra la reforma. El nuevo nuncio apostólico de Sena destituyó al padre Gracián de su cargo de visitador de carmelitas descalzos y encarceló a San Juan de la Cruz en un monasterio. Por otra parte, ordenó a Santa Teresa que se retirase a un convento que ella eligiera y que se abstuviera de andar fundando otros conventos. La santa, al mismo tiempo que encomendaba el asunto a Dios, decidió valerse de los amigos que tenía en el mundo y consiguió que los intervenir a su favor.
Tanto así que el monarca convocó al nuncio y le reprendió severamente por haberse opuesto a la reforma del Carmen. ¿Qué tal? Tenía peso Santa Teresa. Era bueno. Sabía usar las cartas. En 1580 obtuvo de Roma una orden que eximía a los carmelitas descalzos de la jurisdicción de los calzados. Esa separación fue uno de los mayores gozos y consuelos en aquellos 25 años. Nuestra orden había sufrido más persecuciones y pruebas de las que yo podré escribir en un libro. Ahora estábamos por fin en paz, calzados y descalzados, y no iba a distraernos del Señor. Indudablemente Santa Teresa era una mujer excepcionalmente notable. ¿Cuáles son sus virtudes que se descartan? Su bondad natural, su ternura de corazón y su imaginación chispeante de gracia, equilibrados con una extraordinaria madurez de juicio y una profunda intuición. Le ganaban generalmente el cariño y el respeto de todos. Cuando le parecía necesario, la santa sabía hacer frente a las más altas autoridades civiles o eclesiásticas y a los ataques del mundo. Y los ataques del mundo no le hacían doblar la cabeza. Dirigió incluso en ocasión unas palabras al gran padre Salazar: guardaos de oponerse al Espíritu Santo. No fueron el reto de una histérica, de una monja histérica, fue la verdad. Le dijo, cuidado, esto es obra del Espíritu. Y no fue un abuso de autoridad lo que la movió a tratar con dureza implacable a una superiora que se había incapacitado a fuerza de hacer penitencia. También la regañó, dijo, ya, coma bien, no, que la guarachía sabrosa, a ver, así, ¿no? Dios sabe en qué momento y cómo. Bueno, también fue una mujer de mucho ingenio y franqueza. Más. Los últimos años, en 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del Carmelo, Santa Teresa ya tenía 65 años. Ya su edad y su salud estaban muy debilitadas, especialmente la salud. Recordemos que desde joven trae este problema de la salud. En los dos últimos años de su vida fundó otros dos conventos, lo cual hacía un total de 17. Algunos hablan 18. Las fundaciones de la Santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo. Principalmente esto se pareció terrible, horrible en Inglaterra. Dios tenía reservada para los últimos años de vida de la sierva la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano Lorenzo, cuya hija era superior en el convento de Madrid. Una experiencia fuerte para Santa Teresa. Como uno de los abogados tratase con rudeza a la santa, esta replicó: quiera Dios trataros con la cortesía porque os hay salud, muy educada, pero también diciéndole, bájale un poquito, espérate. Sin embargo, Teresa se quedó sin palabras cuando su sobrina, la superior, que hasta entonces había sido una excelente religiosa, la puso en la puerta del convento, de hecho, para afuera. Una experiencia terrible, yo bien sabemos de Santa Teresa. En la fundación siguiente, en la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa no se retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María Enríquez. La Beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado, que Santa Teresa estaba ya tan débil, se desmayó en el camino, lo cual cambia todas las cosas. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar a Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. Ya la salud estaba carcomida. 3 días más tarde dijo la beata a la beata Ana: por fin, hija, ha llegado la hora de mi muerte. El padre Antonio de Heredia le dio los últimos minutos. Le preguntó dónde quería que la sepultara, con mucha tranquilidad.
Ya no se escucha. Cuando el padre llegó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: oh Señor, por fin ha llegado la hora de veros cara a cara. Y así Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana, 9 de la noche, 4 de octubre de 1582. Los grandes santos tienen muchas conexiones, las fechas. Precisamente al día siguiente entra en vigor la reforma, que bueno, ya estamos de paso en esto. Una más. ¿Qué nos dice la vida de Santa Teresa de Ávila para el instituto? Antes de ello, recordemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de la Iglesia Santa y de los santos, de la santidad de la Iglesia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado históricamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Veamos la siguiente. Disculpen que me centré, Teresa de Ávila. La Madre Chuy tomó a Teresa de Ávila como protector, como patrona y protectora del instituto. Y a mi parecer, ustedes lo saben mucho mejor, la Madre Chuy tiene muchísimas coincidencias, diosidencias de la vida de Santa Teresa. Y al estar insistiendo en Santa Teresa de Ávila, que vamos a celebrar, bueno, se celebraría el 15, domingo, pero es domingo, Día del Señor. Pero ¿por qué no rescatar algunos detalles, algunos datos de Santa Teresa y que cuestionen la vida hoy del instituto? Teresa de Ávila practicó las virtudes en vida, se dejó guiar, impulsar por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando no nos dejamos conducir por el Espíritu, las emociones se convierten en desolaciones. Y Teresa de Ávila, en la desolación, encontró la emoción y la consolación. La Madre Chuy lo mismo. Pero cuando no somos dóciles a la acción del Espíritu, la emoción pasa a ser después desolación, desolados, abandonados. Por eso, ella se dejó guiar siempre por el Espíritu de Dios. Aún en medio de las adversidades, luchó por resistir a las tentaciones de todo tipo, enfermedades, calumnias, carencias, limitaciones materiales, además con la Iglesia. Se esforzó en ser fiel a la gracia de Dios mediante la práctica de la oración de la mística, el éxtasis espiritual, de la meditación, de los ayunos. Supo salir de sí mismo para dar paso a la acción de Dios, lo que se le llama la transverberación. Santa Teresa de Ávila, como la venerable María de Jesús Guizar Barragán y todos los santos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sostienen nuestra esperanza. Ya que por un lado Dios a través de la Iglesia nos coloca como modelos de vida e intercesores. Recordemos que Dios nos llama a la santidad, a ser santos como el Padre Celestial que es santo. Los santos nos recuerdan que también nosotros podemos llegar a esa santidad, siguiendo sus pasos, imitando sus virtudes heroicas y ante todo dejándonos iluminar por la claridad del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Son modelo de vida, testimonio siempre actual para nuestra vida y para nuestra vocación. No son del pasado, son actuales. Hoy Teresa de Ávila dice mucho a la vida religiosa, bastantísimo. La Madre Chuy, especialmente para el instituto, permanentemente tiene que decir mucho. Son modelos de vida para las comunidades parroquiales, las familias y en nuestro caso para la vida religiosa de este instituto.
La vida de los santos son una luz en medio de las tinieblas de nuestras dudas, nuestros conflictos de comunidad, de las crisis vocacionales, de los problemas que se nos presentan en el día a día de nuestras actividades cotidianas. Recordemos que los santos son una clara expresión de la gracia de Dios en nuestro mundo. No son personajes ajenos. Los santos son nuestros intercesores. Por pura gracia y misericordia divina, ellos gozan de la visión gloriosa de Dios, por lo cual, con toda certeza, podemos confiarnos a su oración de intercesión. Por eso bien lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Algunas preguntas. ¿Qué sentimiento nos inspira a recordar la vida, el testimonio, la protección de Santa Teresa de Ávila? Cuando me mandaron el mensaje, la llamada, dije, ay caray, primero me tengo que poner a leer a Santa Teresa. Recordar un poquito, porque allá en el colegio en Roma, los padres legionarios nos ponían a leer la vida de los santos. Y de hecho, cuando podíamos, íbamos a las tumbas. Bueno, su servidor tuvo la oportunidad de estar en Ávila. Bueno, en los brazos, y como todos los santos europeos, ¿verdad? Que un cacho de por acá y por acá. Pues bueno, parecía, íbamos a donde estaban los cuerpos de los santos. Pero ¿qué sentimientos inspira? Hoy en la mañana, antes de celebrar la Eucaristía, le decía al padre diácono que está conmigo, dice, ¿cómo va, padre? Dije, no me alcanzó la noche para leer. Dije, me quedo impresionado Santa Teresa de Ávila, aunque según yo ya había leído, no me dejo de impresionar. Digo, de verdad está interesantísimo. Pero bueno, una hora es nada. ¿Qué dice? ¿Cómo motiva o cómo cuestiona la vida de Santa Teresa de Ávila y la vida de la venerable María de Jesús Guízar Barragán a nuestro Instituto de Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote? ¿Qué dice? ¿Qué inspira? ¿Qué motiva? ¿Qué cuestiona? ¿Cómo encarna cada una de ustedes la espiritualidad, la vida, las virtudes de Santa Teresa de Ávila, perdón por la T minúscula, y de la venerable María de Jesús Guízar Barragán? ¿O qué les limita para no encarnar la espiritualidad, la vida, las virtudes de la Santa Teresa y de la Madre Chuni? ¿Cómo encarnar esta espiritualidad? ¿Cómo la están encarnando? ¿O qué les limita? Terminamos con la oración de Alfonso de Ligorio a Santa Teresa de Jesús. Oh Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor crucificado, tú quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente. Y santo, que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verte adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aun estando en gozo o en el dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego, como tú, con el santo amor de Dios. Amén. Y Santa Teresa nos dejó esto que es tres rengloncitos que es para toda la vida. Yo me pregunto, ¿le creemos a Santa Teresa? En uno de sus diálogos que hacía, cuando se habla de su ingenuidad y sus virtudes, le hablaba fuerte a sus súbditas, diciendo, son cosas de mujeres, son tonterías, no se anden peleando por cosas que... Y eso lo comparto porque Teresa dice esto, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Pero a veces cuántos pleitos no andan de comunidad en comunidad, de casa en casa, yo con esta sí, yo con esta no, y la otra terca que no quiere cambiar, y la otra que se aferra, que está bien, y cuando está mal, le creeremos a Santa Teresa. Se encarnará la espiritualidad de Teresa de Ávila. Bueno, hagan de cuenta que no pregunté.
Hagan de cuenta que no presenté, pero sí lo hice. Y la respuesta es bien personal. Bueno, no sé si hay algún comentario. Perdonen que rapidísimo fui corriendo, pero son bastantes cositas, ¿verdad? Alguna pregunta que se tenga o algún comentario para compartir con quienes están acompañándonos, ¿verdad?, en la transmisión. Y esa fue la última, y ya terminamos nuestra presentación. ¿Ya se quedaron calladas? Sí. Cierto. Hermana Luz, sí. A mí me hace reflexionar mucho y veo una comparación tan cercana de Santa Teresa y nuestra Madre Fundadora, ¿verdad? Con ese espíritu de fortaleza, de decisión, que no le impidió nada el seguir adelante. Como Dios las va preparando a nuestra Madre en un escrito que está por ahí en la impresión, no recuerdo, que dice: y yo te preparé desde que fui preparando desde niña, con enfermedades, con contradicciones, y también, bueno, haciendo ese paralelo entre nuestra Madre y Santa Teresa, que a las dos pasan por grandes tribulaciones, por grandes momentos de salud, de persecuciones, pero que al final ellas siempre tienen pues bien definida la mirada hacia donde quieren llegar. Y a mí sí me llena mucho pues esta comparación. Gracias, hermana Luz. ¿Alguien más que quiera compartir? De las hermanas que están allá, del otro lado. Hermana Isabel, sí, gracias. Hermana Leti, hermana Isabel. Gracias, hermana, gracias. Yo. Ruido. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, muy bien. Bueno, todo lo que el Padre nos ha explicado de la historia de Santa Teresa en todos sus momentos, ¿verdad? En toda su vida consagrada. Me llama mucho la atención en este tiempo que estamos viviendo en relación a los momentos de disipación en la que estaban ellas, ¿verdad? Y que ella se dio cuenta de que ya no era en sí la vida consagrada la que estaban llevando, ya era una vida pues de muchas comodidades, ya era una vida muy fácil y que ya no se parecía a la vida sacrificada, a la vida de entrega de cada día, lo que es la vida consagrada. Y yo creo que es el momento en que nosotros debemos reflexionar, que no debemos pues acomodarnos, no debemos instalarnos en nuestros, pues en ese deseo de vivir una vida así nada más, sin pasar sacrificios, sin pasar momentos difíciles. Yo creo que nuestra Madre nos pide eso, que recordemos que la vida, tanto en la vida matrimonial como en nuestra vida consagrada, pues debe haber sacrificio. No todo debe ser, ¿verdad?, tan cómodo. No todo debe ser tan fácil. Nos deben costar las cosas. Y bueno, eso por una parte. Por otra, pues a mí me hacía reflexionar y yo pensaba en mí y decía, bueno, se necesita tener una vida de oración bastante fuerte, ¿verdad? Que en nosotros sea fuerte, decía el Padre, para poder vivir la enfermedad, por ejemplo, para poder seguir en esa relación con nuestro Señor en medio de la enfermedad.
Yo hasta ahorita no tengo la experiencia, pero cuando nuestro Señor nos mande una enfermedad, saber vivir en esa presencia de Dios, en el dolor. A mí me llama mucho la atención, pues, estas dos cosas. Gracias. Sí. Gracias, hermana Leche. Hermana Isabel. O Dulce, hermana Dulce. Bueno, como ¿me escuchan? Sí, con claridad te escuchamos. Entonces, hablando de Santa Teresa, ahorita me emociona, tuve la gran oportunidad de estar en esos lugares y cuando el padre iba mencionando poco el recuento de visitar esos lugares, todo lo que, porque cuando estuve en ese lugar fue una vida tan acomodada que entonces había perdido el fin. Entonces, al recorrer esto y todo el trabajo que hizo Santa Teresa y sobre todo, que no quedarnos nosotros, bueno, otra vida, a ver, que no sea solamente estar por una realmente el punto que es Dios. Entonces, dejarnos ver nuestra vida de oración, de trabajo, también estos lugares de esa Santa Teresa, porque sabemos que también sus escritos dejaron. Entonces, en nuestra vida tenemos que ver del lado de la vida espiritual, pero también intelectual. Entonces, pues, son momentos en que ya sí son dificultades y no fue tan fácil para ella, pero sin embargo, cuando uno se confía con Dios, dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espanta, o sea, es Dios el centro de más, aunque vaya y venga, se va a saber afrontar las dificultades, no digamos fácilmente, pero bueno, confiar esto. Esto es un poco mi opinión. Gracias, hermana. De aquí, a ver, la hermana Tere, que yo me lo pregunté de eso. Algo que nos dice, el Padre nos ha dejado con estas preguntas que sí nos interpelan. Bueno, al menos, hermana Tere. Yo en Santa Teresa, bueno, viendo a Santa Teresa, nuestra madre, veo su fortaleza de las dos. Bueno, si no hubiera sido que tenían a Dios, yo creo que tanto sufrimiento y tanta persecución, tanto dolor interior, no lo hubieran resistido. Tuvieron mucha fuerza porque pues, sí tenían a Dios y sabían a dónde querían llegar. Eso lo tenían muy claro y yo admiro mucho su fuerza, su voluntad, su fortaleza que siempre tuvieron para todas sus dificultades. ¿Será que? Gracias, hermana Tere. ¿De alguien más? Yo solo quería agradecerle regalarnos este tiempo. Lo pusimos a leer y muchísimas gracias. Él ha hecho pues y creo que los santos sigue actuando y a través de los santos, a través de ustedes, de nosotras, si somos dóciles, el Espíritu Santo seguirá actuando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hermana Romy, desde el noviciado. A ver, agradecerle al Padre Francisco que nos ha compartido la vida de Santa Teresa y también pues ese también como nuestra Madre Chuy nos la puso como nuestra madre, como nuestra santa protectora, ¿no? Yo lo que me admira mucho de Santa Teresa es que está, pues, es una mujer muy fuerte, muy valiente, de carácter fuerte, pero muy decidida, ¿no? Y cuando llegó ese momento de conversión, cuando nos habla del cambio interior, cuando se da el Señor, se da, y a mí me gusta mucho eso de decir, su método de oración, que es a la vez el que dice, pues, saber estar con aquel que sabemos que nos ama, que sabemos que es nuestro amigo, ¿no? Y yo creo que por eso la Madre Chuy también nos ha
incluso como protectora, ¿no? Porque una mujer de iglesia, una mujer muy decidida, muy santa, y a la vez pues nos invita mucho a la vida de interioridad, de comunión con Dios. Claro, sus circunstancias eran otras en aquel tiempo. Nosotros vivimos a otras circunstancias. Pues ella es un modelo de entrega. Gracias, Padre, por compartirnos. Y aquí la hermana Novicia también quiere participar. Gracias, hermana. Sí. Gracias, hermana Romy. Pues no sé si alguien más. Yo me atrevo a decir 2 palabras. Cuando el padre nos hablaba de Santa Teresa, se me venía a la mente la figura de nuestra madre, principalmente en esa naturalidad y sencillez, con esa fuerza, energía para determinar. Santa Teresa también se distinguía por eso, luchó, como comentan las hermanas, pero creo que también la figura de nuestra madre es fruto también de mucho esfuerzo, de muchas dificultades, como Santa Teresa también lo vivió. La relación que tuvo con nuestra madre, con las teresianas, pienso que pues impregnó de la vida de ella y de verdad que nos deja ver su figura. Santa Teresa y nuestra madre tienen muchas semejanzas. Ojalá que algún día podamos profundizar, sobre todo en su oración, ¿verdad? Y lo que nos desea usted, cómo vivir esa oración, esa entrega generosa en nuestras circunstancias, en una sociedad que ha cambiado, que no deja de tener la exigencia de la vida consagrada, ¿no? Cómo presentar en el mundo una vida real de entrega en medio de una sociedad que está cambiando y que seguramente nuestra madre pues también quisiera vernos, ¿no? Bien generosas, cumpliendo la obediencia, pues sí, con todo lo en fidelidad. Yo le agradezco mucho, padre, y creo que atinamos en pedírselo porque el cariño que le tiene al instituto pues nos ayuda más a descubrir, a interiorizar, a profundizar qué es lo que nos deja la fiesta de Santa Teresa, pues sí, celebrarle, recordarla. ¿Qué le dice a la sierva guadalupana de Cristo Sacerdote, Santa Teresa? Hoy. Gracias, Padre, de todo corazón. Madre, no sé si quiera. ¿Le escuchan bien? Si se pone allá. Ya. No, pues más bien, gracias, Padre, por todo. ¿Verdad? Pero yo creo que la hermana Marga nos va a mandar a todas las preguntas que hizo el Padre para que cada una, ¿verdad?, la vayamos meditando, vayamos dando esa respuesta porque estamos en un momento de instituto y de iglesia de dar una respuesta personal. Y yo me recuerdo que nuestra madre, pues sí, a Santa Teresa para que fuéramos mujeres fuertes. No amilanadas, decía, ¿verdad, hermana Marga? No sea amilanadas, o sea, que fuéramos unas mujeres, ¿cómo les dijera? Valientes, fuertes, unas mujeres que pudiéramos sobreponernos a todos los dificultades. Y ella no lo dio. O sea, ella, ahora que a veces leo de Santa Teresa o que lo leímos en la lectura espiritual, pues dice, bueno, María de la Luz, pero así. Y ahora que usted nos lo está dando, nos dio con ese resumen tan bonito, pues como que se compagina, como decía la hermana María de la Luz, todas esas trabas que siempre Dios pone a los santos, ¿no? Y en este caso, pues a nuestra madre. Pero eso sí, ella pedía de nosotros que fuéramos unas mujeres fuertes, o sea, no caernos en la primera, ¿no? Y les vuelvo a repetir, en este momento del instituto y en este momento de la iglesia, yo creo que tenemos que dar respuesta a esas preguntas que providencialmente el Padre nos da. Y que cada una contestemos, ¿verdad? Porque es una respuesta tan personal, ¿no?, que eso es lo que pide también el Señor. En la comunidad del Señor tampoco fue perfecta, ¿no? Uno lo traicionó, el otro lo negó, ¿verdad? Uno se perdonó y el otro no se perdonó. Entonces tenemos que estar ahí, pero coger esa fuerza de Teresa de Jesús y esa fuerza de nuestra madre de sobreponerse a todo. Como decía la hermana Tere, ellas tenían muy claro lo que querían y llegaron. Así es que muchas gracias, Padre, y muchas gracias a todas ustedes, hermanas, que con su generosidad aquí estamos
Y el Señor nos quiere porque aquí estamos todavía. Y no es la obra de nuestra madre ni la obra de nosotros. Es la obra de Dios. Bueno, pues con un aplauso de mi querido padre. Gracias. Después de lo limitado, lo corto y las prisas. Pero ojalá que poquito podamos contribuir para él. Gracias. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre y desde para siempre. Amén. Buen provecho, buenas tardes. Saludos a todos, hermanas. Gracias igualmente. Gracias.